Esperó 3 días en la estación hasta que la niña con botas le dijo: «Te casarías mejor con mi papá territorio de Wyoming», primavera de 1874. El viento bajaba de los cerros áridos, sacudiendo los letreros de la única estación de tren en Dustmere. Era una caseta de una sola pieza con una banca demasiado corta para dormir y una estufa tan oxidada que ya no daba calor. Adentro, Barbara Hart apretaba una hoja doblada que alguna vez le prometió otra vida. «¿Me está diciendo?», preguntó al encargado de la estación, «¿que aquí no vive ningún Ezra Whitlow?» El viejo se rascó la barbilla. «Llevo 30 años aquí. Jamás hubo Whitlows». «¿Nunca existieron?», pregunté a la gente. «Pero yo recibí una carta, señor Portus. Decía que tenía un rancho cerca de la sierra. Sería novedad para mí». «¿Está segura que era Dustmere, Bárbara?». Extendió de nuevo el sobre. «Ezra Whitlow. Dustmere, territorio de Wyoming. Sello de la agencia». Parecía auténtico. Se sentía auténtico. Y ahora se desvanecía como humo. «Debería esperar adentro», le dijo el hombre con amabilidad. «Las noches aquí son frías». Ella salió y se sentó en la banca. Ese fue el primer día. En el segundo terminó el último pedazo de pan duro. Su maleta se volvió almohada. Los vecinos pasaban murmurando. Algunos le ofrecieron galletas, la mayoría solo la miraba. En el pozo alcanzó a oír: «¿Otra más? Ya van 3 este año. Pobrecita. Se ve con ilusiones también». Bárbara mordió la corteza, demasiado orgullosa para llorar. En la tercera mañana el encargado le llevó una taza de té. «¿Alguna noticia?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. «Ya empiezo a pensar que ese Ezra nunca existió. Algunos chamacos de por aquí hacen travesuras. No dudaría que falsificaran cartas de matrimonio». Bárbara apretó más la taza. Pasó 2 veces el otoño pasado. Aquellas muchachas tomaron el siguiente tren de regreso. Bárbara miró hacia las colinas donde antes había depositado su esperanza. Se levantó, sacudió su falda. «¿Cuándo pasa el próximo tren al este?» «Pasado mañana». Ella asintió. «Entonces esperaré un poco más». «Pero no por Ezra». «Usted no se merece esto», dijo él. Bárbara sonrió apenas. La mayoría no se merece lo que le toca. Esa tarde, de pie junto a la cerca, sintió un tirón en la falda. Se sobresaltó. Al mirar hacia abajo, vio a una niña de apenas 5 años. Las botas le quedaban enormes. Con polvo en las trenzas y ojos duros como pedernal, preguntó: «¿Usted es la señora que dejaron plantada?» «Perdón, la que trae la bolsa y la cara triste». Eso dijo la señorita Ellie. Bárbara casi rió. «Sí, pero creo que ya terminé de ser esa mujer». La niña ladeó la cabeza. «Entonces se casaría con mi papá mejor». Bárbara se quedó helada. «Que él vive allá. Le hace falta alguien. Y yo creo que usted es alguien». Antes de que Bárbara contestara, la niña le agarró la mano. «Ándele, no puedo ir sola al pueblo. Mejor camine conmigo». «¿Y quién es tu papá, Thomas Callahan?» «Dice que no necesita esposa. Pero a lo mejor nadie se lo ha pedido bien». Bárbara vaciló y después la siguió. Tras 3 días, en una banca, después de perderlo todo y lo poquito de fe que quedaba a la mano de esa criatura, fue el primer calor que sintió en mucho tiempo. Llegaron al rancho al caer el sol. Una casa firme, pintura gastada a granero, ladeado 2 caballos mirando. Un hombre salió al porche secándose las manos. Hombros anchos, ojos oscuros. Un rostro tallado en piedra. Macy corrió delante. «Papá, traje a alguien». Él miró a Bárbara, luego a su hija. El gesto no cambió. «Yo no mandé pedir esposa», dijo seco. Bárbara apretó la maleta pero alzó el mentón. «Entonces quizá alguien más me mandó aquí». Por ella miró a Macy. Y por un instante, algo en el rostro de Thomas Callahan se resquebrajó. No lo suficiente para sonreír, pero sí para revelar a un hombre que todavía aprendía a sentir. Bárbara Hart tenía pensado marcharse con el amanecer. Había pasado casi toda la noche despierta sobre el catre que Thomas Callahan a regañadientes le había ofrecido.
Marco duro, cobija delgada, un silencio tan ruidoso que le zumbaba en los oídos. Su maleta estaba lista antes de que amaneciera. Botas ajustadas. Su mente preparada para otro rechazo más. Pero al pisar el pasillo oyó tos. Un sonido suave entrecortado. Luego una vocecita. Caca. Y triste. Señorita Bárbara Macy estaba acurrucada en el marco de su puerta. Mejillas encendidas, ojos llorosos. No había botas a la vista. Bárbara se arrodilló. Deberías estar en la cama, susurró tocando la frente de la niña. Estás ardiendo. Me siento malita, dijo Macy, intentando no llorar. Bárbara miró hacia la cocina. No se escuchaba a Thomas. La levantó con torpeza y la llevó de regreso a la cama. Nunca había cargado a una criatura antes, pero Macy se aferró a su blusa sin pensarlo. Thomas apareció atraído por la tos. Se detuvo en el marco de la puerta, mandíbula apretada. ¿Está enferma?, él preguntó seco. Bárbara asintió. Fiebre leve, pero real. Él cruzó el cuarto en 2 zancadas, se inclinó. Macy volvió a extender los brazos hacia Bárbara. Thomas lo notó. Te quiere a ti, dijo. Nunca se arrima a los extraños. Bárbara acomodó la cobija. Entonces me quedaré. Solo hasta que se recupere. Thomas dudó. Luego dio un leve asentimiento. Hay agua y caldo en la alacena, si es que sabe lo que hace. Fui maestra de escuela, respondió ella. No enfermera. Él se dio la vuelta y se fue. Así quedó el asunto. Bárbara permaneció no por él, sino por la niña que se acurrucaba a su lado cada noche, murmurando incoherencias febriles. De día barría pisos, acarreaba agua. Ayudaba a alimentar animales casi tropezando con gallinas o con el ruedo de su falda. Nada era fácil en un rancho. Las manos se le llenaron de ampollas al bombear agua. Las piernas le dolían de agacharse en el huerto y se machucó el pulgar tratando de partir leña. Macy siguió enferma 2 días más. Bárbara le leía cada tarde de una Biblia vieja que encontró no por los versículos, sino por el ritmo. Macy escuchaba con los ojos pesados sujetando la manga de Bárbara, chupándose el dedo. Thomas permanecía callado. Entraba y salía con el sol. Nunca pidió a Bárbara quedarse más ni le dio las gracias. Solo hablaba en órdenes. Hierve agua, cuida la lumbre, más pasto. Y jamás la llamaba por su nombre. Pero ella lo sorprendía mirándola. No de frente, pero cuando cosía un remiendo en la bata de Macy, sentía su mirada fija. Cuando movía el caldo, él lanzaba un vistazo al plato antes de seguir. Y cuando Macy vomitó de golpe, él trajo la palangana, la dejó y se marchó. En la tercera noche, Bárbara se quedó dormida en la mesa de la cocina. Había estado remendando calcetas, las de Macy y las de Thomas, gruesas y duras de tierra, cuando los párpados se le cerraron. La vela se consumía lenta, pintando de dorado suave su mejilla. Thomas entró del granero oliendo a heno y aire frío. Se detuvo en el umbral. La observó un buen rato, luego se movió en silencio. Tomó la cobija del sillón y la puso sobre sus hombros. Su mano quedó suspendida cerca de su cabello, luego se retiró. Apagó la vela dejando que la lumbre hiciera el resto. No dijo nada, pero al llegar al marco de la puerta se detuvo y volvió la vista. Su expresión inescrutable, los ojos más oscuros que la noche, y por primera vez no vacíos. Mirándola como un hombre mira algo que creía perdido para siempre. Algo tierno, algo bueno. Bárbara se movió en sueños, pero no despertó. Respiró despacio, como si el peso de la cobija le diera permiso de descansar. Y por primera vez desde que bajó de ese tren Dustmere, ya no parecía un error. No por el hombre, sino por la niña que se aferraba a ella sin dudas. Y por la manera callada en que el padre de esa niña comenzaba a dejar que su duelo se abriera apenas lo suficiente para que entrara un hilo de calor. Lo suficiente para permitirle quedarse. Bárbara se levantaba cada día antes del sol. Ya se había acostumbrado al crujir de las tablas viejas, al olor de polvo y humo de leña en la alborada. En el silencio gris se movía por la casa como soplo entre telas. Cuidadosa, invisible. Necesaria.
Encendía la estufa, hervía avena, recalentaba caldo que Thomas dejaba en reposo. Maisie, aún medio dormida y con el cabello enredado, llegaba arrastrando los pies y se acurrucaba en la mesa sin decir nada. Bárbara nunca necesitaba que se lo pidieran. Le hacía las trenzas, le limpiaba la boca, cosía el borde deshilachado de su manga. Thomas jamás decía gracias. Él asentía una sola vez, comía en silencio y se marchaba al campo, las botas golpeando fuerte en el porche. A veces se detenía junto al granero como si quisiera volver, pero nunca lo hacía. Para la segunda semana ya no le impidió acompañarlo afuera. Le dio una canasta, señaló el huerto, la dejó cargar cubetas de forraje, le mostró qué gallinas picoteaban y qué vaca tenía la pata chueca. Pero siempre mantenía distancia. Trabajaban al mismo ritmo, no juntos. Si hablaba era para explicar un encargo. Si ella reía cuando una cabra mordía su falda, o cuando Maisie montaba al perro del rancho Thomas, desviaba la mirada, como si el humor fuera un idioma que había olvidado. En el pueblo los murmullos la seguían. Bárbara los escuchó en la tienda. Es la tercera. Pobrecita y bonita, además. Me contaron que la última lloraba hasta enfermarse. Ella sonrió al dependiente ignorando los comentarios. Ella había soportado cosas peores que los chismes. Pero esa noche, mientras doblaba la bata de dormir de Maisie, el peso de aquellas miradas se le acomodó en el pecho. No era su esposa. No debía estar ahí. Una tarde, recogiendo huevos, sorprendió un instante entre padre e hija. Maisie cabeceaba en el porche, el pulgar cerca de la boca. Thomas, arreglando una tabla floja, se quedó helado cuando oyó el murmullo. «Mamá», suspiró Maisie. Bárbara también se quedó inmóvil. Thomas permaneció quieto, bajó la herramienta y entró a la casa sin decir nada. Esa noche no habló en la cena. Bárbara intentó buscarle los ojos, pero él los mantuvo hacia abajo. Maisie platicaba alegre entre cucharadas. Tras lavar los trastes, Bárbara se sentó junto a la ventana. El silencio se extendía entre ellos, como historia no contada. No podía culparlo, pero tampoco podía quedarse no siendo lo que no era. Empacó en la oscuridad. Dejó las botas prestadas junto a la puerta. Dobló su delantal. Colocó una nota al lado. «Gracias por dejarme estar aquí, por un rato». No durmió solo, permaneció en la cama escuchando el viento. Al amanecer se levantó temprano, pero se detuvo en la cocina. Thomas ya estaba ahí, de pie frente a la estufa sirviendo atole en un cuenco mientras cargaba a Maisie en el hombro. La niña se aferraba a él sonrojada y medio dormida. Bárbara parpadeó. Él no la miró. «Pensé que te ibas», dijo. «Todavía podría». Thomas dejó el cuenco, luego caminó hacia su silla y colocó algo sobre ella. Su chal. El azul que usaba cada mañana. No en la banca, no en el taburete. En su silla. Después tomó de nuevo la cuchara y siguió moviendo el atole. Bárbara se acercó rozando el chal con los dedos. Thomas no levantó la vista. «A Maisie le gustaron tus historias. ¿Y a ti?», preguntó ella. «Me gustó que sonriera». Bárbara se sentó. Las manos le temblaban. «No de frío, no me pediste quedarme». No sabía cómo. Y esa fue la primera verdad que compartieron. No amor. Todavía no. Pero algo más simple, el inicio de un lugar que no se ganaba por deber ni por accidente, sino por elección. Casi anochecía cuando Bárbara abrió el cajón equivocado. Buscaba una toalla limpia. Maisie había manchado su vestido de miel en la cena, y Bárbara corrió al lavadero para evitar que la mancha se fijara. El cajón de lienzos junto a la chimenea, pensó. Ahí guardaba Thomas los trapos y costureros. Pero en su lugar, bajo una capa de telas dobladas, sus dedos rozaron madera. Sacó una cajita gastada. Las bisagras un poco oxidadas. Las esquinas suavizadas por los años. No debía abrirla. Pero sus manos actuaron antes que su conciencia. Dentro había papeles. Decenas, unos doblados, otros arrugados, algunos inconclusos. Cartas, todas dirigidas con la misma letra, curva y cuidada. A Mary. La respiración de Bárbara se cortó. No las leyó todas. Solo desplegó la de arriba, una hoja amarillenta en las orillas con tinta corrida en una esquina.
Estaba fechada casi 5 años atrás, pero el dolor en esas palabras seguía vivo. No sé cómo vivir sin ti, decía, pero estoy aprendiendo por ella. Ella tiene tus ojos cuando ríe, y mi silencio cuando no lo hace. No sé si eso es consuelo o castigo. La carta terminaba ahí, sin firma, sin despedida. Solo una última línea escrita más pequeña que el resto. Odio las mañanas más. Es cuando más deberías estar aquí. Bárbara la dobló con cuidado, los dedos temblando. Todavía sostenía la caja cuando Thomas entró. Se detuvo en seco al verla. Lodo en sus botas, una soga enrollada al hombro. Sus ojos pasaron del cajón abierto a la caja en las manos de ella. Guardó silencio un momento. Luego su voz salió baja y cortante. Eso no es tuyo. Bárbara asintió. Lo sé, no tenías derecho. No quise, dijo suave. Solo que... Macy tiró algo. Yo quería ayudar. Él dio un paso, los ojos endurecidos. No necesito ayuda con esto. Bárbara no se movió. No trataba de arreglar nada. Él respiraba con fuerza. No sabes lo que es, dijo de pronto la voz tensa. Perder tu mundo entero en una sola noche. Ver a la única mujer que alguna vez lo entendió desangrarse con su hija en brazos. Y luego mirar a esa niña todos los días a la cara. Y fingir que no quiere desmoronarse. La voz se le quebró en la última palabra. Los ojos de Bárbara se llenaron, pero no parpadeó. No se acercó a él. No se estremeció. No estoy aquí para reemplazarla, dijo en voz baja. Solo estoy aquí para estar presente. Thomas apartó la vista. Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraban en puños a los costados. Por un instante ella pensó que no diría nada, que se refugiaría en el silencio como siempre. Pero en cambio susurró, le escribí cada semana después de que murió. Bárbara no respondió. Sabía bien que no debía interrumpir. Me sentaba en el granero, como si todavía estuviera en algún lado. Esperando. En un sitio al que pudiera llegar. Se detuvo. Nunca envié ninguna de esas cartas. Ella las habría leído de todos modos, dijo Bárbara suavemente. Él levantó la mirada. Sonaba como alguien digna de amar, añadió ella. Lo era, contestó él. Lo sigue siendo. El silencio se extendió entre ellos. Afuera el viento golpeaba las paredes de la casa sacudiendo la contraventana floja. El fuego tronaba detrás de ellos. Luego, desde la habitación del fondo, Macy murmuró dormida un suave y entrecortado mamá. Ninguno se movió al principio. Entonces Thomas exhaló, se acercó y cerró la caja. Sus manos se quedaron un segundo más de lo necesario sobre ella. No la regresó al cajón. Solo la dejó en la mesa. Debería haberlas quemado, murmuró. Respondió Bárbara. Deberías dejar que alguien las lea. Él la miró. ¿Por qué tú? Yo no lo elegí, dijo ella. Pero no voy a darle la espalda. Por primera vez algo en su rostro cambió. No se suavizó exactamente, pero se resquebrajó. Una capa se desprendió. Debajo no había ternura ni afecto, sino algo crudo, soledad. De esa que levanta muros tan altos que se olvida cómo mirar por encima. Él le dio una larga mirada inescrutable. Luego, sin decir más, salió del cuarto. Bárbara quedó sola en la cocina. La carta seguía ardiendo en su mente. Aquellas últimas líneas inconclusas resonaban más fuerte de lo que debían. Estoy aprendiendo por ella. Colocó la toalla sobre el respaldo de la silla y tomó el vestido de Macy. Afuera la última luz del día se deslizaba detrás de las colinas, pintando las ventanas de dorado. Bárbara empacó en silencio. No había mucho que juntar, solo unos vestidos, un cepillo de cabello, un libro de poemas gastado que había traído de la ciudad. Sus zapatos estaban tan polvorientos que ya no servían. Sus guantes tenían agujeros en las puntas. Dobló todo con cuidado como si el orden hiciera más fácil la partida. No lloró. El sol aún no salía. El cielo fuera de la cabaña brillaba apenas con tonos de lavanda y oro. La casa seguía en calma. Ni las gallinas empezaban a cacarear.
En la esquina del cuarto, Macy dormía acurrucada bajo su cobija, un brazo extendido como si buscara algo en sueños. Bárbara la contempló largo rato. Luego se dio la vuelta, tomó la maleta y entró a la cocina. Thomas ya estaba allí, de pie junto a la estufa echando agua a la olla. No la miró. Bárbara aclaró la garganta. «Me iré esta mañana». Él asintió sin voltear. Ella esperó con la ilusión de una palabra, una pregunta, algo. Pero el silencio siguió. Así que lo dijo en voz alta. Creo que me quedé más de lo debido. Macy ya está más fuerte. Ustedes están mejor». Aún así, él no dijo nada. El corazón de Bárbara se apretó, pero sonrió un poco. «Gracias por dejarme quedarme». Por fin la miró. Sus ojos eran indescifrables, no fríos, pero lejanos, como si ya se hubiera preparado para su ausencia. «Le diré que le dijiste adiós», dijo él. No respondió Bárbara. «Quiero decírselo yo misma». Él asintió. Cuando Macy despertó, Bárbara se arrodilló junto a su cama. La niña parpadeó aún somnolienta y bostezó. Luego vio la maleta. No susurró Macy. Bárbara le acarició el cabello de la frente. «Tengo que irme, mi niña». Macy se incorporó rápido, el labio temblando. Pero ¿por qué Bárbara no pudo contestar? En lugar de eso, la abrazó fuerte. «Vas a estar muy bien. Tu papá te quiere muchísimo». Macy se aferró con más fuerza. «Pero yo también te quiero». Los ojos de Bárbara se llenaron. Parpadeó rápido. «Lo sé, yo también te quiero». Las manitas de la niña se aferraron a la tela de la falda de Bárbara. «Por favor, no te vayas». Bárbara le besó la mejilla. «Eres tan valiente, Macy, y tan buena. Siempre tendrás una parte de mí, aunque yo no esté aquí». Se puso de pie soltando con cuidado los deditos de la niña. Fue lo más difícil que había hecho en su vida. Thomas estaba en la puerta con los brazos cruzados. Bárbara salió, el aire fresco de la mañana la golpeó como una pared. Caminó despacio por el sendero, la maleta en mano, la espalda erguida, aunque cada paso parecía quebrarla. A sus espaldas la puerta se cerró. Y entonces se oyó. Un grito fuerte, punzante, desgarrador. «Ella ya es mi mamá». Bárbara se detuvo en seco. La voz, la de Macy, estaba llena de dolor. No era berrinche, no rebeldía. Solo pura tristeza. Las manos de Bárbara se apretaron contra el asa de la maleta. Pasos retumbaron detrás. Se volteó justo cuando Thomas irrumpía por la puerta, a Macy en brazos. El rostro de la niña estaba rojo y empapado en lágrimas, sus manos aún extendidas hacia Bárbara. Thomas la alcanzó. Ya no se parecía al hombre que había conocido semanas antes. Aquel que hablaba en frases cortas y llevaba el duelo como armadura. Se veía como un padre, como alguien que ya había perdido demasiado y no soportaría perder una cosa más. «No es la única que no quiere que te vayas», dijo él con voz ronca. Bárbara lo miró fija. Thomas sostuvo su mirada. «No sé qué es esto entre nosotros. Solo sé que duele cuando no estás en la habitación». Macy se aferró a su camisa sollozando. Bárbara extendió la mano, acarició el cabello de la niña. Luego levantó los ojos hacia Thomas. «No necesito promesas», dijo en voz baja. «Qué bueno», respondió él. «No tengo ninguna. Solo razones para pedirte que te quedes». Bárbara dejó caer la maleta. Y cuando dio un paso hacia adelante, no fue solo hacia él. Fue hacia ellos. Una tormenta llegó sin aviso. El viento aullaba en la llanura, tronando ramas y sacudiendo ventanas. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña como puños. Adentro, Thomas se movía rápido, asegurando postigos, mientras Bárbara sostenía a Macy contra el pecho, tarareando suave para calmarla. Un relámpago partió el cielo. Luego se escuchó un estallido fuerte, horrible, inconfundible. Crack. Y después un trueno profundo, retumbante. Bárbara volteó hacia la ventana. Un resplandor rojizo iluminaba la noche más allá de la loma. «El granero», susurró. Antes de que Thomas reaccionara, Bárbara ya se había echado el rebozo encima y corría hacia la puerta. «Bárbara». Pero ella ya no estaba. La falda de Macy chapoteaba mientras corría por el patio.
El granero se alzaba delante su techo ya besado por el fuego humo trepando al cielo. Chispas bailaban con el viento amenazando la bodega cercana. Se detuvo de golpe y tomó una cubeta forcejeando en el abrevadero. Thomas llegó segundos después con ojos desorbitados. «Estás loca». «¡No hay tiempo!». «La yegua sigue adentro», gritó ella. Sin esperar, corrió a las puertas del granero abriéndolas contra la resistencia del humo y el calor. El aire era espeso asfixiante. Las llamas lamían las vigas arriba. Adentro la yegua relinchaba desesperada atrapada tras una viga caída. Thomas llegó a su lado al instante. «Abre la tranca», ordenó. Bárbara no discutió. Juntos levantaron la madera chamuscada, músculos gritando, pulmones tosiendo, hollín manchando sus caras. El animal salió disparado en cuanto liberaron el paso, casi tumbando a Bárbara en su pánico. «Fuera corre», apremió Thomas azotando el anca de la yegua. Bárbara salió tambaleando, jadeando. La yegua galopó hacia el potrero abierto a salvo. El granero, sin embargo, crujía amenazante. Ya lo gritó Thomas, pero Bárbara ya acarreaba más cubetas. «Podemos evitar que se extienda». Él maldijo por lo bajo, pero se unió a ella. Trabajaron bajo lo peor de la tormenta empapados y cubiertos de ceniza. Para cuando las últimas brasas chisporrotearon en la tierra, el cielo del este comenzaba a aclarar. Bárbara cayó de rodillas respirando entrecortada. Thomas se arrodilló junto a ella. «Déjame ver tus manos». Ella no discutió. Las palmas estaban enrojecidas y abiertas por las quemaduras de la cuerda y el calor. Thomas las tomó con suavidad acunándolas como si fueran frágiles. «Estás quemada», dijo en voz baja. «Sobreviviré. No debiste salir sola, tú habrías hecho lo mismo». Él levantó la mirada encontrando los ojos de ella. «Sí», dijo, «pero ya he perdido demasiado. No podría soportar». Se interrumpió. Bárbara tragó saliva. El viento le jalaba el cabello enredado ya de lluvia y hollín. El pecho le dolía, pero no por el esfuerzo. Thomas sacó un paño del bolsillo de su abrigo y lo envolvió alrededor de una de sus manos con cuidado aprendido. Sus dedos eran ásperos encallecidos, pero el roce era increíblemente tierno. Luego tomó la otra mano, la sostuvo un instante más antes de vendarla también. Sus manos no la soltaron. La respiración de Bárbara se entrecortó. Ninguno habló. No hacía falta. En el silencio entre el humo y la neblina de la mañana, Hugo basó entre ellos. Un entendimiento, un lazo. Thomas miraba las manos de ella en las suyas. «Te quedaste», murmuró apenas. Bárbara levantó la vista, que su voz salió ronca, cuando nadie más lo hizo. Bárbara no respondió. En lugar de eso se inclinó apoyando su frente contra la de él. Cerraron los ojos. Se quedaron así suspendidos en ese momento frágil y perfecto mientras el mundo poco a poco volvía a la vida alrededor. La risa de Macy pronto llenaría el patio. Las faenas volverían a amontonarse. Los chismes de Dustmere girarían otra vez. Pero por ahora la única verdad que importaba eran dos personas aún arrodilladas en la tierra mojada, sin decir lo que ambos ya sabían. La cocina olía a pan de elote recién hecho y a aceite de pino. Bárbara lo notó en cuanto entró desde el porche. La mesa había sido limpiada, brillaba reluciente, y en el centro una lámpara de aceite alumbraba 2 platos y 3 tazas. Macy estaba parada al borde de la mesa, su vestido demasiado arreglado para una tarde cualquiera, sus rizos peinados con esmero detrás de las orejas. Bárbara parpadeó sorprendida. Y todo esto Macy sonrió. «Es una sorpresa». Antes de que Bárbara dijera algo, Thomas salió del pasillo. Se había cambiado de camisa. El cuello un poco chueco, pero el cabello peinado y su porte distinto aún reservado, pero con intención. Carraspeó. «Pensé que te debíamos una cena de verdad por...» «Todo». El corazón de Bárbara dio un salto. Se sentaron a la mesa los 3 juntos. Macy hablaba sin parar entre bocados de pan de helos y frijoles. Thomas comía en silencio, la mirada desviándose hacia Bárbara y apartándose enseguida. Al terminar los trastes, Macy corrió a la repisa y sacó algo de detrás del quinqué. Volvió con las manos juntas como guardando un tesoro.
Tengo algo para ti, dijo con los ojos grandes. Bárbara se agachó. De veras Macy asintió seria y puso en su palma un anillo de madera tallado a mano. Patty lo hizo para ti. Bárbara lo miró sin aire. El anillo era sencillo, alisado con cuidado la veta de la madera cálida entre sus dedos. Cuando levantó la vista, Thomas ya estaba más cerca. Sé que no es gran cosa, dijo voz baja firme, pero quería que tuvieras algo hecho por mis manos. Bárbara se irguió despacio. Thomas sostuvo su mirada. Nunca estuviste destinada a esperar en la estación, dijo él. Estabas destinada a llegar aquí. Los labios de Bárbara temblaron. Thomas. Y le tomó la mano con suavidad. Lo sé, no traigo estas cosas. No vengo con una casa llena de risas ni con recuerdos dulces. Llego con cicatrices, con silencio, con una niña que necesita más de lo que yo alguna vez supe dar. Macy se trepó a una silla cercana, observando con ansias contenidas. Thomas respiró hondo. Pero también vengo con una promesa, que cada día aprenderé a merecer la bondad que ya nos diste. Los ojos de Bárbara brillaron. Él levantó su mano hasta su pecho, donde los latidos golpeaban firmes bajo sus dedos. Te casarías no solo conmigo, sino con nosotros. Por un momento Bárbara solo lo miró. Al hombre que alguna vez no dijo nada, no sintió nada, no abrió nada. Y ahora estaba pidiéndolo todo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Apoyó su frente en la de él. Sí, susurró. Sí. Macy aplaudió saltando de su silla. Dijo que sí. Bárbara rió entre lágrimas y Thomas sonrió. Una sonrisa real, callada, completa. Deslizó el anillo de madera en su dedo. No brillaba. No relucía. Pero encajaba. Y en la luz suave de la lámpara, rodeado solo por el silencio compartido y las risitas de Macy, comenzó el futuro. No grandioso, no ruidoso, pero firme y para siempre. Un año después, el rancho Callahan ya no retumbaba con silencio. La risa llenaba los pasillos. Las carcajadas agudas de Macy corrían detrás del crujir de los pasos de Bárbara y del murmullo bajo de Thomas mientras trabajaba afuera. Las contraventanas ahora permanecían abiertas, dejando entrar la luz de la mañana. Una maceta florecía en la ventana terca y brillante contra el polvo del paisaje. Bárbara se movía por la cocina con soltura, volteando hot cakes en un sartén mientras Macy dibujaba en la mesa con un pedacito de carbón. Thomas entraba con un brazo lleno de leña y se detenía apenas para darle un beso en la mejilla a Bárbara. Algo tan natural ahora que casi la sorprendía al recordar el hombre que solía ser. Después del desayuno, mientras Macy jugaba afuera en la tierra con sus muñecas de madera, Thomas se quedó frente a la repisa mirando el marco vacío que colgaba ahí, desde hacía años. La vieja foto dentro se había borrado hacía tiempo y el vidrio roto había sido retirado. Giró lentamente hacia Bárbara con una arruga pensativa en la frente. Estaba pensando, dijo, rascándose la nuca. Tal vez ya es hora de poner algo en ese marco de nuevo. Bárbara dejó el trapo de cocina. ¿Quieres colgar una foto? Él asintió. Una de verdad, de nosotros, de la que ella nunca tendrá que esperar para ser parte. Bárbara sonrió suave. Seguro ella ya está en la foto, dijo mirando por la ventana hacia donde Macy se agachaba junto al gallinero. Solo falta que el mundo también lo vea. Una semana después, cabalgaron al pueblo con la ropa más limpia. Bárbara llevaba el vestido azul que Thomas siempre decía que combinaba con el cielo sobre Dustmere. Macy con listones en el cabello y una mancha en la nariz que se negó a limpiar. Thomas con camisa blanca bien lavada, fajada, torpemente, en sus mejores pantalones. En el estudio, el fotógrafo ajustó la luz, los acomodó con cuidado y contó despacio. Thomas tomó la mano de Bárbara. Macy se sentó en las piernas de su padre. Un brazo de Bárbara rodeaba su hombro. Ahora no se muevan, dijo el fotógrafo. Lo hicieron. Y cuando el obturador sonó algo, cambió. La foto llegó una semana después envuelta en papel café. Bárbara la abrió con cuidado. Los dedos le temblaban al alzarla hacia la luz. Ahí estaban. 3 personas.
Una familia. Nadie más quedaba esperando. Esa tarde, después de acostar a Macy, Bárbara se sentó junto al fuego y sacó la vieja caja de madera. La caja de cartas sin enviar de Thomas. La abrió despacio sacando unas hojas amarillentas. Luego deslizó con cuidado la foto dentro junto a ellas. Después tomó una hoja nueva y empezó a escribir. Querida Bárbara, pensaste que estabas olvidada. Pensaste que tu nombre nunca sería llamado. Y que tu lugar en este mundo se te había escapado en aquel andén. Pero no estabas olvidada. Estabas siendo enviada guiada quizá no hacia el hombre que esperabas, sino hacia la vida que necesitabas. Hacia una niña con un hueco en su corazón, que solo tú podías llenar. Hacia un hombre que dejó de creer que alguien se quedaría. Hacia un rancho que no necesitaba salvarse sino sanar. No fuiste un error en un contrato. Fuiste la respuesta a una pregunta aún no dicha. Y ahora ya no estás esperando. Estás en casa. La firmó sencillo. Bárbara Callahan. Cuando Thomas se le unió en el porche más tarde, le entregó una taza de sidra caliente y se sentó a su lado en el silencio. Las estrellas titilaban arriba, el viento suave entre la hierba. Durmió con la foto bajo la almohada, dijo él con una leve sonrisa. Bárbara recargó su cabeza en su hombro. Ella pertenece en ella. ¿Y nosotros? No lo sé. Se quedaron así mucho rato. Un silencio que ya no guardaba dolor. Solo paz. Thomas volteó hacia ella. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si esa carta hubiera llegado al hombre correcto? Bárbara rió. Yo pienso en qué habría pasado si esa niña no se me hubiera acercado con esas botas gigantes. Él le besó la sien. La más lista de los tres. Sin duda. Y la mejor casamentera que he conocido. Ambos rieron entonces, cálidos, plenos. Y en esa risa lo último de la soledad se desvaneció en recuerdo. Las luces del porche quedaron encendidas un poco más esa noche. Lo suficiente para decir aquí, nadie espera solo. Ya no más. Gracias por mirar. Ella esperó 3 días en la estación. Una historia de amor inesperado. Y de encontrar hogar donde menos lo pensabas. Si crees en los romances del viejo oeste que arden despacio,